Bienvenidos, queridos estudiantes de la Unidad Educativa Tenguel. Esta es la última semana del proyecto número 7. Nos encontramos en la semana 36 de este año lectivo con la agenda de las adaptaciones curriculares, ¿sí? Esta agenda corresponde a estas actividades que se encuentran con un poquito de adaptación curricular. El valor de esta semana es la coherencia. Y pues estas son las actividades a cumplir. En la parte superior encontramos las destrezas que tenemos como objetivo lograr con estas actividades. Lunes 24 de enero corresponde la asignatura de lengua y literatura. ¿Sabías que la ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura, que son los acentos y los signos de puntuación? Orto, forma prefija del griego ortos, que significa recto o derecho, y grafía del griego grapos, que quiere decir escritura. Entonces sería escritura correcta, ¿sí? Porque grafía significa escritura y orto correcto, ¿no? Entonces, escritura correcta, ¿sí? A eso se refiere la palabra ortografía. Y pues hoy vamos a ver el uso de la J, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos aprender a escribir correctamente las palabras que llevan J. Vamos a activar nuestros conocimientos con la siguiente actividad. Veamos tu comprensión lectora. Un hombre se cayó en el 8º piso de un edificio y no le pasó nada. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar. Un hombre se cayó. Este cayó, que está escrito con doble L, ¿sí? Quiere decir de callar, es decir, de hacer silencio, ¿ya? Entonces él estuvo en un 8º piso y simplemente dejó de hablar, se cayó, quedó en silencio. Entonces no le pasó nada. Mientras que si estuviera escrito con la Y, es decir, así, bueno, si hubiera estado escrito así, cayó, ahí sí le hubiera pasado algo. ¿Por qué? Porque quiere decir que viene del verbo caer, que se cayó de caer, ¿sí? Del edificio, ¿ya? Pero en este caso habla de callar con doble N, así, ¿no? Entonces miren que la única diferencia es esta consonante de aquí, ¿no? ¿Ya? Vemos cómo cambia el sentido, el significado de una palabra, ¿sí? Solo por una letra. Que el día de hoy vamos a aprender qué es la J, ¿no? ¿Qué sucede cuando escribimos una palabra con la letra incorrecta? Las personas podrían entender otro mensaje. Por ejemplo, si aquí yo escribo cayó, entonces obviamente quiere decir de callar, de hacer silencio, ¿no? Si yo quiero que entiendan que se cayó de un 8º piso, tengo que escribir con la otra Y, ¿sí? Con la Y, perdón. Con la otra Y. Ahora vamos a ver por qué es importante escribir las palabras correctamente. Porque así podremos comunicarnos mejor. Ahora que hemos reconocido y reflexionado sobre la importancia, vamos a leer y a parafrasear, ¿sí?, el siguiente enunciado. Nos dice aquí, se escriben con J las formas de los verbos que tienen el sonido de la J, así suena, que no tienen ese fonema en su infinitivo. Infinitivo, recordemos que son los verbos terminados en ar, ir. Ejemplo, dijiste, de decir, ¿sí? Las palabras que terminan en age, eje, por ejemplo, cerrajero, cerrajera, cerrajería, ¿sí? Ejemplo, despejé, pasaje, extranjero, tijera, brujería. Las palabras que comienzan por age o eje, ejemplo, ajeno, ejecutivo. Excepción, agenda, agencia y agente. Solo estas palabras son la excepción de esta regla, es decir que solo estas palabras, a pesar que suenan aje, se escucha el mismo sonido, aje,
¿ya? Debería ir con J, pero la regla tiene sus excepciones, es decir, quienes no van a cumplir esta regla. Entonces, esta palabra agenda, aunque suena AG, se escribirá con G, ¿sí? Solo esta palabra y sus derivadas, que es agencia y agente. Ahora vamos a completar las oraciones con los verbos señalados. Tenemos el verbo bendecir. Entonces vamos a conjugarlo de manera en que podamos utilizar la J, ¿no? Entonces puedo poner, ayer Juan bendijo a su hija, ¿sí? Sabemos que es maravilloso que los padres bendigan a sus hijos, deben desearles lo mejor, ¿sí? Traer, el año pasado yo traje un cuaderno espiral, miren, traje, ¿sí? Contradecir, nunca le contradijo, ya, nunca le contradijo algo que haya dicho, ¿no? Traducir, el miércoles pasado Ana bendijo a su hija. Ah, aquí he copiado el mismo, perdón. El miércoles pasado Ana tradujo un texto. Ya, vamos a poner. Lo pudo haber traducido en inglés, que estaba en inglés, lo puso en español, ¿sí? Tradujo, ¿ya? Ahora vamos a completar estas oraciones con las palabras del recuadro. Tenemos extranjeros, relojera, personajes, mensajera. ¿Ya? Puede cambiarlas de género y número si es necesario. Por ejemplo, aquí dice extranjeros. De género está en masculino. Lo puedo cambiar a femenino. Extranjeras, ¿sí? Relojera, la puedo cambiar en masculino. Relojero, ¿sí? Ya, personajes, pues solo hay ese sustantivo. No hace falta cambiarlo a él, sino el artículo. Los personajes, ¿sí? No puedo decir las personajes. Ese sí es un sustantivo, pues que no podemos cambiarlo. Queda así ya. Ahora vamos a ver cómo lo hemos completado. Juana es la mejor mensajera de la paz. Mi madre es relojera y arregla toda clase de relojes. Los extranjeros viven muy bien en el Ecuador. Los personajes del cuento están muy caracterizados, ¿sí? Y ya habiendo concluido, continuamos con ciencias naturales. Actividad número 2 de la semana 36. Clima en Ecuador. Recuerda, Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta. En él habitan 15.000 especies de plantas. Sin embargo, las elevadas tasas de deforestación, y lo hemos visto ahora, que ha habido pues estas lluvias fuertes, ¿sí? Y debido a la deforestación en un lugar de Quito, ¿qué ha pasado? A ver, ha habido muchas muertes, víctimas, y qué triste, personas que han quedado en la nada porque se les ha destruido su vivienda, ¿no? Y las cosas pues que tenían ahí, ¿no? Algunos sembríos, también tantas cosas, negocios, sus fuentes de ingresos económicos. Entonces, qué pena, ¿no? Miren, otra consecuencia más de la deforestación. Por eso es que a veces pensamos que cortar árboles y eso no va a influir mucho, pero sí tiene mucho que ver. Miren cómo en Quito, lamentablemente, estas personas pues se han quedado en la nada. ¿Por qué? Porque han deforestado un lugar que de una u otra manera era un obstáculo para que el agua pueda entrar por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar a pesar pues de esta noticia, y lo importante es que nos deja una reflexión de lo importante que es pues nuestra naturaleza, que debemos cuidarla y no deforestarla, ¿no? Porque ponen en riesgo no solamente la vida de las personas, sí, como lo hemos visto ahora en la ciudad de Quito, sino que también en riesgo la conservación de nuestro patrimonio a largo plazo, ¿no? Como vemos estos animalitos, la flora y fauna. ¿Qué podrías hacer para concienciar a la gente en cuanto al cuidado de la biodiversidad del Ecuador? Esta es una preguntita que les dejo ahí para que reflexionen.
Y ahora vamos a observar las siguientes ilustraciones. Dependiendo de la zona en la que te encuentres en Ecuador, el clima va a variar debido a la región y altitud. Recordemos que las regiones en Ecuador son costa o litoral, sierra o región andina y también Amazonía u oriente. Y por último Galápagos, ¿sí? Y la altitud es la distancia que se encuentra esa zona al nivel del mar. Si vemos el mar y cuánta distancia hay, por ejemplo, si vemos a Quito, cuando están yendo la gente a Quito, vemos que los carritos, la carretera va subiendo como más alto, ¿no? Como una loma, ¿no? Entonces, una montaña. Entonces ahí vemos que del mar, para ir subiendo ya hay más altura, ¿no? Entonces a eso se le llama altitud. Mientras más alto, más altitud, va a ser más frío. Menos altitud, quiere decir en la costa donde está cerca la playa, ¿sí? Más calor, ¿no? O menos frío. Hay principalmente dos estaciones marcadas en el Ecuador, que es el invierno y el verano. El invierno se da en el periodo de diciembre a mayo. Quiere decir que ahora nos encontramos en el invierno, porque estamos en febrero. Todavía nos falta marzo, abril y mayo. Con climas cálidos y lluviosos. Ya lo podemos ver que están muchas lluvias dándose lugar pues en esta temporada, ¿no? Y aquí vemos pues las lluvias y acá vemos pues también el frío y la granizada en Quito, ¿no? Granizada. Ya cae granizo porque, como les digo, están con temperatura más baja, ¿sí? Hace más frío, están en una altitud mayor que la de la costa. Mientras que en verano se da desde junio a noviembre. Junio a noviembre, esta es una temporada seca y aquí está el verano en Galápagos, están aquí los lobos marinos y aquí están practicando rafting en baños, ¿sí? Que es navegar en estos botes en ríos de corrientes fuertes. Es una actividad muy divertida que le ayuda pues a salir del estrés. Yo también lo he hecho y me ha encantado, aunque da un poquito de miedo. Ahora el estudiante va a completar la rutina de pensamiento sobre las ilustraciones anteriores. Va a escribir lo que ve, lo que piensa y lo que se pregunta. Como les indicaba, esto se lo va realizando con los estudiantes durante las clases de Teams y también durante las clases presenciales. Entonces, lo que ellos supieron responder pues es que ve diferentes ecosistemas, piensa que son atractivos turísticos, aquellos que hemos visto por aquí, y se preguntan por qué en la costa no neva, no nieva, perdón. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a leer de la página 66 hasta la 70 de Ciencias Naturales del texto fase 2. Ecuador tiene microclimas. ¿Qué es microclimas? Es decir, de los climas que ya hay otros más pequeñitos, ¿no? ¿Ya? Que dependen de las características de los territorios y de la altura de una zona sobre el nivel del mar. Las principales regiones son Galápagos, la sierra, la costa y el oriente. Galápagos, como ustedes pueden ver, esta hermosa isla, están influidas por las corrientes oceánicas que tienen relación con la temperatura del archipiélago. Lo peculiar es que el clima es agradable independientemente de la época del año. Y vemos aquí, bueno, un evento un poquito sorpresivo y un poquito pues lleno de un poquito de miedo, ¿no? De temor, y es una ballena, ¿no? El clima está marcado por dos estaciones. De diciembre a mayo las temperaturas pueden variar entre 23 a 30 grados centígrados con nubes, es decir, va a estar algo nublado, ¿no? Pero igual va a ser calor, o sea, va a estar cálido, ¿no? Esas dos estaciones que son de diciembre a mayo en Galápagos. Las islas también fueron descubiertas por Tomás de Berlanga cuando se dirigía de Panamá a Perú. Este archipiélago es una de las mayores atracciones, tanto científicas como turísticas, que tiene Ecuador. Es considerado como el lugar más reconocido del país.
Los científicos del mundo consideran a este ecosistema como uno de los más importantes de todo el mundo. El factor principal que regula el clima de las Islas Galápagos es la temperatura de la superficie del océano y de las corrientes oceánicas. Este suceso crea microclimas en las islas que influyen directamente en la diversidad de la flora y fauna. El mar es tranquilo y la temperatura del agua puede llegar a 27 grados centígrados, es decir que es caliente, o sea que es al ambiente, no es fría. La otra temporada se da de junio a noviembre. Esta es una época más fría. La temperatura fluctúa entre 19 grados y 26 grados. Ya 19 quiere decir que ya no está tan cálida el agua, está un poquito fría, pero hay momentos en que sí se pone, o días en los que sí se va a poner cálida, ¿no? Y esto sucede de junio a noviembre. En esta estación el calor del agua puede bajar hasta 21 grados. El mar se agita y se presenta un hecho particular que es la posibilidad de observar tiburones. ¡Uy, qué miedo! Tiburones ballena. Aquí está, ¿no? Han puesto aquí una palabra despuesito del dibujo, por eso no la vi. Mientras que en la sierra, aquí vemos, ¿sí? El referente de la sierra es la capital del Ecuador, Quito. El clima varía en este caso por la altitud. Encontramos elevaciones desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.000 metros. ¿Sí? Eso era lo que les indicaba, la distancia que hay desde el mar. Lo van contando los metros que hay para ver cuál es la altitud, ¿sí? Es decir, la altura que hay. Pero toman como referencia desde dónde mide, desde el nivel del mar, ¿sí? Hacia la región que desean saber cuál es la altitud, ¿no? En este caso están tomando de referencia Quito. La temperatura pierde 5 centímetros a medida que subimos 200 metros. En la sierra, las variaciones en las precipitaciones y la presión atmosférica producen diferencias en la vegetación a la misma altitud, ¿sí? La estación seca dura desde junio hasta finales de septiembre, ¿sí? Bueno, la diferencia de la sierra con la costa, ¿sí? Es que en la sierra es, como dice aquí, estación seca, es decir, la gente no suda porque no hay humedad, ¿ya? La costa, entre las ciudades de la costa, Guayaquil es la más conocida. La temporada de lluvias de esta región va desde diciembre hasta finales de julio. Las nubes están presentes en esta temporada. La costa norte del Pacífico tiene una temporada promedio anual de 25 a 31 grados centígrados. El sur es más cálido debido a las corrientes frías del océano. La temperatura del agua varía de 22 a 25 grados, es decir, que son cálidas. Aproximadamente entre enero y mayo, la temperatura media del agua es de 24 centígrados. El resto del año es de 22,5 centígrados. Bueno, es decir, que sigue siendo un poco cálido. Mientras que en el oriente predomina el clima caliente y húmedo, es decir, que va a haber bastante humedad, uno va a estar como esa sensación que hay en la costa también cuando va a llover, que uno como que suda bastante, ¿no? Con precipitaciones abundantes durante todo el año, a excepción de diciembre, enero y febrero, en donde la temporada es más seca. La temperatura media fluctúa entre 25 a 31 grados, es decir que es una región cálida, ¿no? Ahora el estudiante va a unir con líneas las características de la columna B, estas que están aquí, que corresponden con los términos de la columna A. Entonces, en la columna A encontramos las regiones sierra, costa y Amazonía. Y en la columna B sus características. La sierra el clima está sujeto a la altitud y se eleva desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.000 metros. Y también es la estación seca, dura desde junio hasta finales de septiembre. Recuerden que en la sierra les dije que era la estación seca, que uno no suda. Luego tenemos la costa. En la costa es
En su zona norte tiene una temperatura de 25 a 31 grados centígrados promedio anual. Y se encuentra limitando con el Océano Pacífico, ¿sí? Porque recuerden que les dije que la costa está, pues al ladito están las playas. Luego tenemos la Amazonía, que predomina el clima caliente y húmedo con abundantes precipitaciones durante todo el año. Y la temperatura media fluctúa entre 25 a 31 grados centígrados. Ahora damos inicio a matemáticas con el tema de la probabilidad, tema del día martes 25 de enero del 2022. Recuerda, saber de probabilidades salva vidas. Vamos a recordar lo que es la probabilidad, puesto que este tema ya lo hemos visto. Es la posibilidad de algo. ¿Con qué número se la puede representar? Con los números enteros y de fracción. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se podría utilizar el cálculo de la probabilidad? En situaciones de salud. Sí, ahora vamos a ordenar y a completar las siguientes actividades. Pero vamos a comprobar qué es la probabilidad. Vamos a leer un poquito para estar más cercano a conocer el significado de la probabilidad. Mide las posibilidades de que cada uno de los posibles resultados en un suceso que depende del azar sea finalmente el que se dé. Por ejemplo, la probabilidad mide la posibilidad de que salga cara cuando lanzamos una moneda o la posibilidad de que salga 5 cuando lanzamos un dado. Es decir, la probabilidad me ayuda a calcular resultados, ¿no? Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos una caja que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotitas de fútbol, ¿sí? Y tiene 1, 2, 3 hojitas. Entonces aquí nos pregunta, si tú sacas al azar un objeto de esta caja, ¿qué objeto es el más probable que saques? Y la probabilidad es las posibilidades mayores que yo tenga. ¿Qué es lo que más a mi favor? ¿Qué es lo que está más hay en mayor cantidad? Las pelotas, ¿no? Por tanto, va a haber mayor probabilidad de que salga una pelota. Ahora, si se lanza una flecha a este blanco que está aquí, ¿en qué área es más probable que salga? Es en el área de color negro. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la gris es poquito. ¿Cuál es la que tiene mayor cantidad, mayor extensión? Es la negra, ¿sí? Entonces por eso esta zona negra es donde tiene mayor probabilidad de que caiga la flecha. En el tercer ejercicio nos dice, si la flecha está girando alrededor de la rueda, ¿a qué área es más probable que apunte? ¿Ya? Entonces vemos aquí el área que está gris claro y aquí el área que es gris oscuro. Entonces la que está gris oscuro no va. Y la que está gris claro, esa sí va. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de probabilidad, ¿sí? Observar la ruleta, escribir qué probabilidad existe de que Juan se gane un peluche. Pues si aquí vemos los colores del peluche, hay ¿cuántas opciones? 1, 2, 3, 4. 4 opciones. Del chupete hay 1, 2, 3. Del llavero hay 1, 2, 3. Y de la pelota hay 1 y 2, ¿no? Entonces vamos a ver la probabilidad. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de que gane el chupete? Sí, porque hay 1, 2, 3, 4. Mientras que en los otros hay 3 y hay 2 posibilidades, ¿no? Pero la probabilidad también se puede representar en fórmula. ¿Cómo? Y probabilidad es igual al número de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tiene Juan de que se gane un peluche? 1, 2, 3, 4. 4. Lo ubico y lo voy a expresar en fracción. 4, pongo la línea de fracción sobre, quiere decir, el número de casos posibles. ¿Cuántas posibilidades hay en total? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ubico sobre 12, ¿sí? Y ahora procedo a simplificar. La mitad de 4 es 2, la mitad de 12 es 6. Y luego saco la mitad de 2, 1. Y la mitad de 6, 3. Y entonces me quedaría un tercio. Esa parte que está ahí, que ya la voy a hacer aquí para que les quede un poquito más claro, ¿sí? Ya.
La mitad les dije, ¿no? La mitad de 4 es 2. La mitad de 12 es 6. Luego sigo sacando, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6, ¿cuánto es? 3. Es decir, que lo he dividido. Entonces ahí está de dónde ha salido el 1/3, ¿sí ven? El 1/3. Ahora, ¿de dónde sale ese 33,3? Sale del 1/3, usted tiene que dividirlo y le voy a indicar aquí. 1 siempre se divide el numerador dividido para el denominador. Me sale 0, a ver, ya, 1 dividido para 3 me sale 0,33, ¿sí? Pero en este caso le han dividido, creo que es 4 dividido para 12, déjenme ver. Ah, ya, no, está bien. 1 dividido para 3 me sale a 0,33, ¿sí? Pero recuerden que aquí hay un signo que se llama porcentaje y ya lo hemos visto en clases anteriores, que para transformar a porcentajes, este 0,33 debemos multiplicarlo por 100 y entonces ahí me va a salir 33,3, ¿sí? Pero no se preocupen que eso lo verán en la siguiente clase. También, ¿sí? Como refuerzo para poder transformar de fracción a porcentajes, ¿sí? Pero ahora ha sido una explicación breve para que sepan que sí se lo puede realizar. Ahora vamos a ver las acciones para enfrentar el calentamiento global. ¿Sabías que el calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero, expedidos por la actividad humana? Y bueno, aquí el estudiante debía seleccionar el nombre correspondiente para cada elemento. Pues aquí va planeta, calor concentrado, radiación solar y aquí está el sol. Ahora que hemos recordado esos conocimientos previos, el estudiante va a marcar la imagen que tenga relación con el calentamiento global. Recordemos que el calentamiento global es algo malo, algo que perjudica a nuestra atmósfera, a nuestro medio, ¿sí? Nuestros ecosistemas. Entonces no puede ser este arbolito maravilloso y hermoso que está aquí, ¿no? Sino que es la emisión de estos gases de fábricas que producen productos que nosotros utilizamos a diario de consumo masivo, que no tenemos un uso adecuado, no reutilizamos, ¿no? Y por eso esas fábricas tienen que producir más y miren pues cómo contaminan el medio ambiente, ¿no? Entonces esto está relacionado con el calentamiento global. Y así damos inicio al día miércoles 26 de enero de 2022 con la actividad 5, la poesía. ¿Sabías que la metáfora es un tipo de recurso literario que se usa para decir algo con palabras más bellas? ¿Sí? Ejemplo, los ojos. Yo puedo decir, voy a utilizar otro objeto con el cual quiero comparar los ojos, ¿sí? Entonces, en vez de decir los ojos, voy a utilizar 2 estrellas, ¿no? Porque las estrellas son hermosas, brillan. Entonces voy a tomar esas características que quiero atribuirle a esos ojos, ¿sí? Voy a tomar ese objeto. ¿Cuál es el objeto? Las estrellas, ¿no? Entonces voy a decir 2 estrellas en tu cara, ¿sí? Y mire, esa es la metáfora, ¿no? Cuando reemplazo algo que yo quiero nombrar con otro objeto que podría ser un objeto imaginario, porque sabemos que los ojos no pueden ser 2 estrellas, ¿no? Pero es un objeto imaginario que tiene esas características que yo quiero atribuirle a esa persona, a ese objeto real que sí existe, que yo quiero pues embellecerlo. Porque recordemos que la poesía, su función o intención comunicativa es la estética o literaria, es decir, de crear belleza, ¿sí? Las metáforas se usan para embellecer el texto, lo que acabo de mencionar. Ahora vamos a recordar nuestros conocimientos para poder pues dar inicio al tema de la clase de hoy. ¿Qué es la poesía? Es un género literario que tiene como característica la rima, ¿sí? ¿Conoces algún tipo de rima? ¿Cuáles? Sí, la asonante y la consonante. Vamos a observar y a comentar la siguiente ilustración. Aquí tenemos
un poema, que es el conjunto de versos reunidos en estrofas. Cada una de estas líneas es un verso. ¿Cuántos versos tiene este poema? A ver, ¿cómo se llama este poema? Este poema es El Niño Yuntero. Ahora, quiero saber de este poema cuántos versos tiene el poema. Vamos a contar cuántas líneas. Aquí no son líneas de texto. Cuando hay la poesía o el poema, que también lo decimos, ¿sí? No son líneas de texto, son versos, ¿sí? Así se llaman, versos. ¿Ya? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 versos. Ahora, ¿cuántas estrofas hay? Ya, las estrofas son pues cuando ya hay esos espacios más grandes, ¿sí? De cada texto. Por ejemplo, aquí ustedes dirán, este es un párrafo, acá hay otro párrafo, acá hay otro párrafo, ¿sí? Pero eso se dice cuando es un texto en prosa. Pero cuando es una poesía o un poema, como también se lo conoce, ¿sí? Esto no se llama párrafo, esto se llama estrofa, ¿sí? En la poesía no se dice párrafo, se dice estrofa. Y estas líneas se dicen versos, ¿ya? Ahora, estas líneas, estos versos tienen rimas, ¿sí? Por ejemplo aquí, nacido, bello, seguido, ¿sí ven? Rima esta de aquí con la de acá, porque nacido, ido, y acá perseguido. Acá, bello, termina en ello, con cuello, ello, ¿sí ven? Tiene rima, ¿no? Entonces, los poemas tienen pues rimas que pueden ser asonantes o consonantes. Ahora, ¿qué es la rima? Es la igualdad o semejanza de sonidos, como lo vimos en el ejemplo explicado, ¿sí? Y tenemos la asonante, la consonante y la libre. La asonante es la que rima solo las vocales, ¿sí ven? Se encontró una perla al abrir la tela, ¿ya? Entonces rima las vocales, ¿sí? Porque vemos que aquí está la L, es verdad, pero antes de la L está la R. Entonces aquí, para que sea consonante, tendría que también estar la R. Entonces ahí yo diría, todo el final de cada uno de esos versos rima con la letra y la vocal. Pero en este caso solo está rimando las vocales, ¿sí? Porque la L está, pero la L debe estar con la R para ser consonante. Pero aquí están solo las vocales, se repiten en ambos versos. Entonces es asonante. Pero consonante es cuando se repite en la vocal y la letra, la consonante. Así como aquí, ella, ¿sí? Siempre están al final. Y libre es cuando no hay nada de rima. Grande, hombre, ¿sí ven? Solo se repite la E, pero tiene que repetirse otra más vocal. Y acá está la A, acá está la O, ¿no? Entonces, por tanto, eso pues no aplica, ¿ya? Ahora vamos a completar el párrafo con las siguientes palabras. El texto, el poema, es un texto literario a través del cual el autor da a conocer sus emociones y sentimientos. Ahora damos inicio a la actividad de educación cultural y artística. Mi primera pieza musical. ¿Sabías que el sonido ancestral, mediante los instrumentos autóctonos, tiene el privilegio de mantener una armonía en el ser humano con tan solo escuchar música? Saberes previos, observe la siguiente ilustración y comente. Aquí tenemos dos gráficos, dos esquemas, ¿no? Que son de manera circular. Uno que me habla de la música tradicional. Dentro de la música tradicional está la composición musical. Y dentro de la composición musical están los sonidos ancestrales. Y en el otro me habla que música tradicional se puede representar como cultura. Y dentro de la cultura está el patrimonio cultural. Y dentro del patrimonio cultural está el aporte cultural. Ahora, si relacionamos estas dos figuras, nos damos cuenta que la música tradicional puede ser, mejor dicho, es parte de la cultura, ¿sí? La música tradicional usted puede ver en Argentina, en Colombia la cumbia, en Ecuador pues hay muchas, ¿no? Entonces miren cómo la música tradicional representa la cultura. Y dentro de
esa música tradicional está la composición musical que puede representar al patrimonio cultural, ¿sí? Nuestro patrimonio intangible. Los patrimonios no son solo las iglesias, los parques, no. También son las composiciones musicales que tenemos nosotros propias de nuestro país, ¿no? Luego tenemos los sonidos ancestrales que han hecho nuestros antepasados, ¿sí? De una manera peculiar, es decir, muy diferente a la que hacen otras zonas, otras localidades. Eso viene a ser un aporte cultural, ¿sí? Entonces vemos que la música es algo más que sonidos, es un aporte a nuestra cultura, un patrimonio, lo que nos da identidad a los ecuatorianos, ¿no? Y aquí hay muchas músicas que representan a nuestro país, que ya lo vamos a ver a continuación. Ahora el estudiante deberá responder qué son las notas musicales. Pues son elementos que se utilizan para producir una melodía. Si usted respondió algo diferente, no hay problema, porque esto es para conectar nuestros saberes previos con los nuevos, ¿sí? ¿Conoce algunas de ellas? Sí, do, re, mi, fa, sol. Y más que hay, ¿sí? Vamos a reflexionar por qué es importante practicar notas musicales. Porque ellas nos permiten entonar piezas musicales, ¿sí? Hacer música, se podría decir de manera general. Ahora vamos a observar el siguiente video que nos habla de la hojita de limón como instrumento musical. Músico no es aquel que toca un instrumento. Músico es aquel que toca el alma y el corazón de las personas. Anónimo. Bienvenidos productores culturales a este tu espacio. En este capítulo veremos cómo tocar la hojita, un instrumento precolombino que tiene gran relevancia en las culturas alrededor del mundo. Pero ¿por qué siendo tan importante en los pueblos originarios no se lo toca en nuestra época? Edison Javier El Chela, uno de los pocos curadores de arte del Ecuador, nos dice que la globalización es la causante del olvido de instrumentos ancestrales como este, además de, por supuesto, su grado elevado de dificultad. Hoy podremos ver cómo tocar la hojita de limón, de guayaba y de capulí. Bienvenidos productores culturales. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te lleguen todos mis videos. Comenzamos. Las hojas que utilizaremos y que son aptas para entonar canciones son las hojas de limón, guayaba y capulí. Es verdad que existen muchas hojas que nos servirían, pero en mi opinión estas tres son las más recomendadas, por su textura y por su sonido. Comenzaremos con la hojita de limón. Esta hojita tiene la particularidad de contar con un aroma y un olor muy agradable, a diferencia de las otras dos, pero su textura es un poco dura y es muy complicado entonar las canciones. Luego tenemos a la hojita de capulí. Por el contrario, esta hoja tiene la textura muy suave, lo que hace que sea muy sencillo que el sonido salga, pero por consiguiente, al momento de tocar una canción se rompe con mucha facilidad. Y por último tenemos la hoja de guayaba. Esta tiene una piel intermedia, no es ni muy dura, que sea difícil de entonar, ni muy frágil que se pueda romper. Y el sonido es óptimo para realizar cualquier canción. ¿Cómo tocar? Bueno, para poder tocar las hojitas, primero debemos de apoyar los labios en un extremo de la hoja. El labio inferior está descansando en el extremo de la hoja y el labio superior está por debajo del centro de la hoja. Nos ayudaremos a sostener la hoja con las dos manos y dejaremos que el aire salga solo por ese espacio diminuto del labio inferior. El resto debe estar siendo apretado sin dejar salir nada de aire por ningún extremo, ¿sí? Te dejaré esta fotografía para que tú puedas ver dónde tienes que ubicar tu boca. Bueno, las recomendaciones. Yo recomiendo practicar 1 hora cada día para poder entonar la hojita en un mes, ¿sí? Esto varía, ¿no? Dependiendo la destreza y dependiendo la concentración tuya. También te recomiendo empezar con una hojita de limón, porque sí es más dura, obviamente, pero es más difícil. Pero si tú puedes sacarle un sonido a la hojita de limón, ya estás al otro lado. Y por último, constancia, querida amiga. No te desesperes, es algo muy difícil, pero no es imposible. Espero que te haya gustado el tutorial, compártelo con todos tus amigos y sigue mi canal como Cristian Chicaiza Paucarino.
y en mis redes sociales como el Chicais. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que si yo puedo, tú puedes. Y ahora que ya hemos observado ese video, pues de la hojita de limón, sí, vamos a seleccionar la respuesta correcta. La pieza musical entonada en el video es el Chuya Quiteño, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos dice que es importante rescatar, entonar, utilizar esas formas de hacer música? Pues para rescatar nuestro patrimonio cultural, como lo vimos al inicio en este explicado de manera gráfica. Ahora vamos a explicar sobre el producto final de este proyecto. En esta semana corresponde la quinta y última parte. El estudiante deberá presentar su mandala de la naturaleza. Recuerden que iniciamos haciendo eso, ¿sí? Un mandala, pero lo va a hacer acompañado de alguna expresión artística que realizó durante este proyecto. Puede ser narrando la historia de su mandala con secuencias sonoras que hizo en la semana 34. Puede hacerlo con la pieza musical, con la hoja de una planta que hizo esta semana. O también lo puede hacer leyendo o recitando el poema inspirado de la naturaleza de esta semana, ¿sí? Puede hacerlo con cualquiera de esas tres opciones, presentar su mandala. No olvide que debe enviar el video de su presentación. Ahora tenemos en el día jueves 27 de enero del 2022 la actividad de desarrollo humano integral. El tema es autoconocimiento y para ello vamos a ver el valor de esta semana, que es la coherencia. Es un valor que se transmite con el ejemplo en la educación de los niños. El valor de la coherencia se entiende como una característica de la autenticidad en la vida. La coherencia es lo que da sentido a la fidelidad, a la honestidad, a la sinceridad y a otros tantos valores que van relacionados. Somos coherentes cuando, conforme a lo que decimos, actuamos. Sí, aquí se nos ha ido un poquito. A ver. Perdón. Somos coherentes cuando actuamos conforme a lo que decimos. ¿Ya? Ahora vamos a observar el siguiente video que nos dice: no es de creer solamente. Un sudado de pollo hecho por mamá y mamá le diga: hijo mío, ¿crees que si te lo comes quedarás satisfecho? Sí, mamá, lo creo con toda mi alma. Ah, entonces ya no se lo coma, creer es suficiente. Mamá, tranquilo hijo, todas las veces que le dé hambre lo mira y cree. Y así duramos todo el año y nos ahorramos un platal. ¿Va a morir en un mes? Sí, en un mes se muere. ¿Por qué no es de creer solamente? Yo creo, pero debo consumirlo. Los sueños no se cumplen solo creyendo. Los sueños se cumplen trabajando. Ahora que hemos visto el video, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la persona no se llena el estómago creyendo en el sudado de pollo? Porque no es real el pollo, no lo come de verdad, solo está creyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir Yokoi Kenji sobre creer en algo? Pues él nos quiere decir que no es solo de creer, sino también de accionar para que suceda, es decir, de actuar, de consumirlo, de hacerlo para que algo se dé, ¿ya? Ahora vamos a relacionar según cada situación. Un amigo se resbala, cae y grita. ¿Qué debo hacer? Le ayudo y no me burlo. Un compañero no trae lonchera, es decir, ¿qué comer? ¿Qué hago? Le comparto. Un amigo no entiende la tarea. ¿Qué hago? Le explico. Un amigo no tiene con quién jugar. ¿Qué hago? Lo acompaño. Luego de esto, el estudiante va a tener que escribir la profesión u ocupación que usted tenga en su proyecto de vida. Todos, y si usted no lo tiene, pues es momento de que lo haga, ¿sí? Tenemos una meta, un proyecto de vida. Algún día quisiera hacer tal cosa. Ya. Entonces es importante que usted lo escriba, por más difícil que esto sea, ¿sí? Tiene que escribirlo. ¿Por qué? Porque si usted sabe lo que quiere, es como alguien, que va a un terminal. Si quiere coger un bus, tiene que saber a dónde va a ir, porque si no, no va a poder ir a pagar el pasaje, ¿no es cierto? Del bus, no sabe a dónde.
Así mismo es la vida. Debe saber usted para qué está haciendo cada actividad, para qué está estudiando, en qué está enfocado, qué desea en su futuro profesional, ¿sí? O así sea ponerse en un negocio, una tienda, lo que sea. Entonces es importante que ya sepa para que usted empiece a trabajar ya en esas habilidades, ¿sí? Yo no puedo ponerle aquí nada porque yo no sé cuál es su proyecto de vida, ¿sí? Escriba, pero sí puedo indicar más o menos, por ejemplo, si mi proyecto de vida fuera ser doctora, ¿sí? Entonces pongo aquí doctora. Escribo las acciones coherentes. Puede ser sanar a enfermos, ayudar a los que necesitan. Escriba las acciones coherentes que debería hacer para que cumpla esa meta desde ahora. Ya, ponerme a ver videos sobre la medicina, estudiar sobre eso, relacionarme con personas que tienen que ver con eso, ¿sí? Escriba con sus propias palabras qué significa ser coherente. Bueno, aquí lo va a hacer con sus propias palabras. Yo he puesto un ejemplo nada más. Es actuar de acuerdo con lo que hablamos. Es decir, ser coherente es que si yo digo soy buena persona, tengo que y voy y maltrato, lanzo piedras al vecino, insulto, agredo, no escucho. Entonces, ¿soy coherente? No estoy siendo coherente, porque alguien coherente dice algo y cumple, actúa como lo que dice. Si él dice que ama al prójimo, debe actuar amando al prójimo, ¿no? Eso es ser coherente. Cuando actuamos conforme a lo que decimos. Luego tenemos la actividad de proyecto escolar. Me divierto en casa aprendiendo fútbol, ¿sí? Estamos en la fase 3, que es producto final de este proyecto. El estudiante tiene 2 opciones aquí para presentar su producto final. Puede hacerlo mediante un video demostrando las habilidades deportivas que adquirió, ¿sí? En este club, que lo hicimos la semana pasada, o también puede hacer una exposición de todas las reglas básicas del fútbol, ¿sí? Ahora, los compromisos que ustedes tienen para la semana que viene es que se va a comprometer a respetar y cuidar las normas de aseo y bioseguridad para el COVID-19, fomentar el diálogo con todos los miembros de mi familia, descubrir y valorar en mi familia a personas que son justas y solidarias. Sí, porque cuando no valoramos a las personas, ellas se van de nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a valorarlas. Lograr vivir en paz con mi familia en todo momento. Autoevaluación. Revisa las actividades que has realizado durante estas semanas. Si usted ha cumplido, por ejemplo, he realizado todos mis trabajos, lo ha hecho muy bien, lo pone aquí. Si no los ha intentado hacer o los ha hecho a medias, a veces sí, a veces no, pone acá. Y si no los ha hecho, pues pone acá, ¿no? Entonces, me he esforzado en superar mis dificultades y solucionar mis dudas. Si lo ha hecho, pone aquí, visto, sí, lo pone aquí. Y si no, pues lo pone acá. Y si no ha hecho nada totalmente, lo pone acá, ¿sí? ¿Ya? Pero yo voy a confiar en que sí lo hicieron, ¿sí? He procurado realizar los trabajos cuidando la limpieza y el orden y la ortografía. Si lo ha hecho, pues lo pone aquí, ¿no? Me siento satisfecho o satisfecha con el trabajo que he realizado. Pues lo ubicará aquí si lo ha hecho. Si no se siente bien porque por ahí no corrigió lo que la profesora le envió a corregir o no cumplió todo, lo ubicará en la parte de acá, ¿sí? Y así concluimos las actividades de lunes a jueves, siendo inglés la actividad que les corresponde el día viernes, ¿sí? Que la profesora pues ya les enviará al grupo. Eso es todo conmigo, queridos estudiantes. Los quiero muchísimo y no se olviden de enviar sus evidencias.